Amén. Bueno, que Dios los bendiga a todos y a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Que Él tenga muchos favores a favor de nuestro, valga la redundancia, que esta semana sea una semana llena de bendiciones. Ya partimos bien, ya la semana ganó el Colo, así que con eso estamos, pero un paso adelantado. Mañana el desayuno es más rico, ¿cierto? La tostada con mermelada y mantequilla hace mucho más rica para los colinos aquellos. En el nombre de Jesús, damos gracias al Señor por todas aquellas cosas. Quiero nada más pasar a decir que mi esposa está en este momento en plena quimioterapia y conversando con ella hace un rato atrás, está bien, está contenta, está animosa. Entiendo que ya mañana, si Dios quiere, en la tarde la dan de alta. Así es que estamos orando por ella y bueno, encargarle también la oración a los hermanos que nos escuchan, que nos van a escuchar, de que estén orando por Nubia. Muchas personas han sido bendecidas por Nubia. Muchas personas han sido bendecidas por una palabra, por una oración de Nubia. Ella tiene un talento, un don que Dios le dio en eso, en el consejo, en la oración, en estar cerca, en acobijar, en abrazar. Así que todas aquellas personas que necesitan pueden acercarse a ella. Ella es una persona muy acogedora, muy cálida. Eh, es una pastora que ahí yo diría que marca una tremenda diferencia. Así que tiene toda una tarea que creo yo que Dios la está preparando para un doble trabajo con todo lo que se viene. En este mundo tan frío, tiempo atrás llegamos a hablar de todo lo que era la posmodernidad. La posmodernidad se ha venido dando por el nivel de avance tecnológico donde individualiza a las personas, ¿cierto? Donde hay más tecnología, es más posmodernismo porque la persona se individualiza solo, está trabajando, está con su celular, su computador, en fin, las cosas solo. Así que necesitamos sociabilizar, necesitamos avanzar en eso. Y sabemos también que detrás de ese celular, detrás de esa careta que se levanta de tecnología y avance y capacidad y redes sociales, en fin, y todo, hay mucho dolor, hay mucha necesidad, hay mucha herida. La gente requiere de Dios. Amén. Amén. Tengo una palabra que la he predicado en más de una oportunidad, pero esta vez la traigo con un dato nuevo que el Señor me lo dio hace un tiempo atrás y para mí fue muy interesante y creo que es pertinente poderlo compartir con usted hoy día en la tarde. Amén. Vamos a ir al libro de Tesalónica, 2 de Tesalónica, capítulo 2, versículo 7. Y dice así, voy a leer la palabra, después voy a... Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. No voy a hablar de escatología, generalmente cuando se lee este versículo es para hablar un poco de escatología, pero al final nos vamos a dar cuenta que este tiene otra dirección a la cual yo quiero hoy día enfocarlo. Qué interesante, por ejemplo, dice que el misterio de la iniquidad ya está en acción. Bueno, eso ya lo sabemos, ¿cierto? Satanás, no nos debemos olvidar que Satanás fue juzgado, dice la palabra que él fue juzgado, Satanás fue derrotado por Cristo Jesús en la cruz, Satanás fue vencido, ¿sí? Y él solamente es una cuestión de tiempo, él está esperando la sentencia nada más, pero ya está juzgado, ya está juzgado, fue vencido por Cristo Jesús y él sabe que le queda poco tiempo y está jugando todas sus cartas, amén, está jugando todas sus cartas. Y es importante e interesante saber algunos datos claves en esto. A veces le echamos toda la culpa a Satanás, lo satanizamos todo, es cierto, Satanás de alguna manera domina todo lo que Jesús le dijo al príncipe de este mundo, es porque todos los conglomerados, las empresas, las televisiones, los canales, todo lo que se mueve alrededor lo tiene manejado él. Eso es verdad, no lo vamos a descubrir. Pero yo quiero hacer un poquito de hincapié en algunas otras cositas que Dios nos ha ido revelando y enseñando. Fíjate que dice que está en acción el misterio de la iniquidad. Está en acción, ¿sí? Está en acción. Pero hay alguien que lo detiene.
Interesante eso. Hay alguien que lo detiene y ese alguien en su debido momento va a ser quitado. Esto nosotros lo asociamos al Espíritu Santo y ese Espíritu Santo va a ser sacado de la tierra en su momento, conjuntamente con la iglesia. Vamos a entender por qué, ¿ya? Entonces Satanás hoy día está sujeto, no puede hacer todo lo que quiere, a pesar que le encantaría hacer todo lo que quiere. Ha hecho mucho daño en Hiroshima, en Japón, Hiroshima y Nagasaki, se tiró una bomba atómica años atrás, no me acuerdo muy bien el año, la fecha, pero murieron miles de personas. Entonces se pregunta uno, ¿quién sino un tipo que va totalmente endemoniado, con una mente absolutamente encapsulada, diría yo? ¿Quién más sino una persona que está absolutamente bloqueada su mente, que no tiene ni un más mínimo respeto por la humanidad, por el ser humano? Se le ocurre ir a tirar una bomba allá. Primero, bueno, el chofer, digamos, al piloto no le echó tanto la culpa, sino a los que lo mandaron. ¿Me entiendes? Entonces, ir a tirar una bomba no tiene consideración alguna. Y para que esa persona llegue a esos niveles, uno sabe que tiene que ir bloqueado por algo por una fuerza superior mucho más allá, mucho más malévola. Por lo tanto, ahí tenemos un caso. Otro día estábamos viendo una serie con respecto al tema ¿cómo se llama? Allá en Rusia, que hubo una explosión, que todavía hay radiación. ¿Cómo se llama? Chernobyl. También murieron muchas personas y todavía han muerto personas de las cuales van a muchos turistas que han ido, investigadores, y salen con radiación. Se ha encontrado que salen con radiación. Hay radiación en ese lugar. ¿Y qué hablar de la Segunda Guerra Mundial cuando Hitler, los alemanes mataron más de 6 millones de judíos? Más de 6 millones de judíos. Más de 6 millones de judíos. ¿Quién? Este pueblo alemán encabezado por un líder que se llama Hitler. Entonces uno puede decir cómo una persona, yo creo que una persona natural así no lo hace. Tiene que ser un tipo que está dominado por por algo mucho más allá, que como digo, no tiene ningún temor, no tiene ningún respeto por la dignidad humana, no le interesa al ser humano como persona, solamente le interesa destruir. Ni hablar de los musulmanes, ni hablar de toda esa área ahí que ha muerto una cantidad impresionante en los últimos 30 años ahí, guerra tras guerra, actos de terroristas, en fin, un montón de cosas. Eso, amigos míos, hermanos míos, eso está encabezado por un ser malévolo que lo único que quiere es destruir. Y él seguiría destruyendo hoy día y aún más todavía, pero hay alguien que lo sujeta. Hay alguien quien sujeta a este ser malévolo para que no siga haciendo más maldades todavía a esta altura del tiempo. De lo contrario, no le costaría nada colocar una bomba atómica aquí, una bomba atómica allá y en 3 tiempos destruye al planeta entero, mata a toda la humanidad. Tenemos a un tipo en Corea del Norte que decía que él tenía el botón ahí. Pero fíjate cómo son las cosas. ¿Sabe quién detuvo, quién llegó a un acuerdo para que no siguiera avanzando? Alguien que es muy odiado por la sociedad en alguna área, que se llama Donald Trump. Él fue el único que fue y se juntó con él y conversaron y se detuvieron y dialogaron y llegaron a un acuerdo y decidieron frenar todo este crecimiento y desarrollo de las armas atómicas bélicas en el mundo. Fue Donald Trump, aquel personaje que apoyó a la iglesia evangélica, que apoyó a los cultos, que apoyó la lectura de la palabra, que apoyó a Israel, que reconoció a Jerusalén a Jerusalén como capital de Israel. ¿Me entiendes? Y que están odiados por gran grupo de personas. Canales de televisión como CNN es su peor y su mayor enemigo en el mundo. Entonces, cuando uno lee la palabra, amigo mío, hermano mío, que me estáis escuchando a todos, cuando uno lee la palabra, uno tiene que
ser entendidos los tiempos. Dice que los libros de los hijos de Isaacar, eran entendidos en los tiempos. Y la palabra es para los tiempos. Tú tienes que leer la palabra, entender la palabra, recibir revelación de la palabra y aplicarla en el tiempo. Cómo esto se va dando, cómo se va construyendo una sociedad o un mover. Y esto está escrito, y está todo escrito en la escritura, en la palabra. Esto está dado. Entonces, a nosotros no nos debiera sorprender mayormente lo que sucede. Esta misma pandemia que estamos viviendo hoy en día, esta misma pandemia también, ¿cuántas personas nos ha llevado? Creo que nosotros en Chile vamos 25.000. Y hace un mes atrás, un poco más, nomás cumplimos un año de haberla llevado. 25.000 personas. Estoy hablando con la pura pandemia, no estoy hablando de los muertos que mueren por accidente, otro tipo de muerte, de cáncer, en fin, ya muerte natural, en fin. Estoy hablando solamente de lo que ha muerto, se ha llevado por el COVID. Y en eso tenemos 25.000 personas, 25.000 personas. Entonces, hermano querido, créeme que si Satanás pudiera acabar con el mundo hoy día, lo haría. Porque ¿cuál es su tarea? Dividir la iglesia. Y aquel que no es cristiano, aquel que no tiene una palabra en su corazón, ese tipo que ojalá se destruya, ojalá ese tipo muera lo antes posible y así se va derecho al infierno. ¿Cuál es nuestra tarea de nosotros? Que ese personaje, esa persona no se destruya, no se muera, que no se vaya para abajo, sino ganarlo y ganarlo para Cristo. Esa es nuestra tarea. Llevarle un mensaje, llevarle una palabra. Amén. Entonces ese alguien que detiene a aquel hacedor de maldad es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Pero fíjate que hay una complicidad a mi modo de ver. Pero quiero hablar un poco más del Espíritu Santo, un poco cómo se encauzó todo esto. Y cuando entendamos esto te vas a dar cuenta. Y yo le decía, gracias Señor, por la tremenda revelación que tú nos has dado, cómo tú hiciste todo, encauzaste todo de una manera tal que llegásemos a este punto hoy día. Mira. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2, dice, lo voy a leer de la Reina Valera 1960, que es la Biblia que más usamos, con la que más trabajamos. Y dice, en el versículo 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Habla de abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Yo tengo otras versiones aquí que las quise leer y las quiero compartir con ustedes ahora en la tarde para que ustedes vean más o menos cómo era el tema. Dice, por ejemplo, en la NBI, dice, la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo. Y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. El Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Ahora voy a leer otra versión que es de las ligas bíblicas, que yo lo encontré muy interesante para poder compartirlo con ustedes. Mira lo que dice aquí. Reinaba el caos y no había nada en ella. El abismo estaba sumido en oscuridad y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, aleteaba. Y eso a mí me da a entender que era como una especie de figura de ave. Y lo quiero llevar a otro punto, pero lo quiero conectar con otro punto. Pero déjame explicarte, mira. Esta es la que yo quiero tomar ahora. La quiero tomar ahora porque me parece interesante, ya que esta la puedo conectar con la otra parte de la Biblia, la cual yo quiero hoy día conversar contigo. Y me llama la atención porque dice, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, es decir, aleteaba, es como un pájaro, como un ave, ¿me entiendes?
Quiero leer otra versión más, la última, se me cayeron ahí, dos Biblias se me cayeron. Quiero leer otra versión más, y esta versión es se llama la Pechita. Pero y esta dice, mira que es bien interesante aquí también. Y la tierra era un caos y vacuidad. Pero fíjate, y había tiniebla sobre la superficie del abismo profundo, y el Espíritu de Dios incubaba sobre la superficie de las aguas. Podríamos investigar varias cosas, pero no me voy a quedar con la Pechita, no voy a trabajar sobre eso ahora, quizá un tiempo más adelante voy a trabajar sobre eso. Lo que yo quiero tomar es la de las ligas bíblicas que dice que aleteaba. Esa me gusta más, porque esta otra dice, y se movía sobre la faz de las aguas, y la NBI dice, iba de aquí para allá, de allá para acá. Es decir, el Espíritu Santo estaba sobre un lugar inmenso, profundo, oscuro, que se llamaba abismo y que tenía pura agua. En otra versión dice el mar profundo, ¿ya? Ahí estaba el Espíritu de Dios. Y eso me hace entender a mí que el Espíritu de Dios no tenía un lugar donde recostarse, donde reposar. Eso es lo primero que se me viene a mí a la mente, a mi corazón. Es decir, el Espíritu andaba de aquí para allá, pero no estaba tranquilo. No había un lugar donde él pudiera reposar, quedarse quieto o estar o habitar. Qué interesante esto, porque vamos a ver más adelante cómo sigue esta ruta. Cuando Dios ordena toda la tierra, empieza a mover las aguas, ¿cierto? Los horizontes para allá, para acá, el agua para arriba, el agua para abajo, y se despeja, ¿no es cierto? Y comienza la tierra hacia el ser humano, y comienza toda este sinfín de cosas, de sucesos y cosas que van ocurriendo aquí en la tierra. La creación del hombre, de los aves, de los animales, de los peces del mar, de los monstruos marinos, en fin, de todo aquello. No encontramos en ninguna parte del Antiguo Testamento que diga que el Espíritu Santo se fue a reposar. Hubieron algunos puntitos, unos que otros, por ahí José los tuvo, cuando Moisés estaba en una parte y estaba Josué y estaba lleno, dice, el Espíritu Santo lo había tocado. Pero parece que son como chispazos nomás en el Antiguo Testamento, son chispazos, pero no hay un establecimiento del Espíritu de Dios aquí en la tierra como tal. ¿Me entiende? En el Antiguo Testamento nada, no hay ninguna evidencia bíblica que nosotros podamos decir aquí el Espíritu Santo reposó. Aquí el Espíritu Santo descendió. Aquí el Espíritu Santo estaba. No es así. Si bien es cierto, como digo, chispazo, una que otro chispazo, pero nada más. Ahora, voy a leer el libro de Lucas. En el capítulo 3:22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él. Él es Jesucristo, el Hijo amado, en forma corporal. Cuando dice corporal es que se instaló, corpórea, física, ¿vale? Se descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. ¿Cómo hacen las palomas? Aletean. ¿Sí? Y vino sobre él una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cuándo ocurre este hecho? Cuando Jesús es bautizado en el río Jordán. Jesús sale de las aguas y desciende como una paloma, se abre el cielo, desciende como una paloma el Espíritu Santo aleteando, y dice que lo hace en forma corporal. No es algo místico, es físico, corporal. Y aletea y baja, y se escucha una voz que decía, este es mi Hijo amado. Pero yo lo que quiero hacerle entender que el Espíritu Santo aleteaba como paloma sobre la faz del abismo donde estaba lleno de agua,
y no reposó, no tenía un lugar. Nosotros vemos todo el Antiguo Testamento que tampoco no hay nada, pero sí en el Nuevo Testamento donde está el Hijo de Dios, Él encuentra un lugar donde reposar. ¿Dónde quién? Donde Jesús, el Hijo de Dios. Ahí el Espíritu reposa, el Espíritu se instala y queda. Voy a leer el libro de Mateo también, a ver. En Mateo dice algo. Dice, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua. He aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. O sea, descendía como paloma. O sea, nos da la sensación de que era como una especie de ave. ¿Me entiende? Porque como digo, en el Antiguo Testamento dice que aleteaba, que se movía de un lugar para otro, no tenía reposo, no tenía un lugar fijo donde quedarse, pero sí lo viene a hacer donde está el Hijo de Dios, el mismísimo Hijo de Dios. Ahí encuentra reposo y se instala y se queda. Amén. Amén. Ahora esto es bien interesante, porque mira, vamos a leer varias cositas aquí. Reposa Jesús y el Espíritu Santo se instala corporalmente en Jesús. Ahora mira, en el libro de los Hechos capítulo 2 versículo 1 dice que el Espíritu Santo desciende, se activa, se mueve, su presencia, ¿no es cierto? Y empieza la gente a hablar en lengua, hay sanidades, en fin, dice que es como un viento recio, como un estruendo, en fin, ocurren muchas cosas. Es decir, el Espíritu Santo, voy a hacer de nuevamente la ruta, el Espíritu Santo que está sobre la faz de las aguas, ¿sí? En el principio del principio, ¿sí? Encuentra reposo en Jesús y se manifiesta en el capítulo 2 del versículo 1 del libro de los Hechos. Ahora ya como un ser, ¿cierto? Se instala en la tierra vivamente, eficazmente y actuando presencialmente. Porque hay una presencia maravillosa en ese lugar. Hay una presencia tremenda. Dice la palabra que habían alrededor de 500 personas y un poco más. Y todas esas personas fueron llenas en ese momento del Espíritu de Dios. Por lo tanto, el Espíritu de Dios, antes de que suceda este hecho, dice que Jesús se va al cielo, lo toma una nube, se lo oscurece, lo tapa y se lo lleva. ¿Sí? Pero el Espíritu de Dios, es decir, no se va, se queda. ¿Y dónde se queda? Fíjate que es bien interesante. Vamos a seguir hablando de esto. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Yo siempre le digo a los hermanos, hay que anoten todo, yo doy todos los versículos. Cuando estén leyendo esto, léanlo, anoten los versículos, estudienlos, léanlo, porque siempre va a ser interesante leerlo y repasarlo. 3:16 dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? ¿Dónde está morando el Espíritu Santo entonces? En nosotros. Amén. El Espíritu de Dios que revoloteaba sobre la faz del abismo, que viene a reposar en Jesucristo, en Jesús, ¿sí? Que encuentra un lugar donde habitar, donde convivir, se activa en el capítulo 2 y versículo 1 del libro de los Hechos, activa su presencia y ahora dice la palabra que está en nosotros, es decir, está en ti y en cada uno de ustedes. En cada uno de ustedes que está escuchando la palabra. Y aquí yo he encontrado las más atrocidades, equivocaciones y errores. Porque generalmente nosotros damos a entender que el Espíritu no está en nosotros y hacemos esto. Por ejemplo, un día una persona dice que se abra la puerta para que entre el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso que el Espíritu Santo va a entrar si la palabra de Dios dice que ya está en nosotros? Algunos dicen, vamos a buscar la presencia de Dios. ¿Cómo la vaya a ir a buscar si está en nosotros? Que baje la presencia de Dios. ¿Cómo va a bajar la presencia si ya está en nosotros?
¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es activar su presencia. Dejar que Él actúe. Nosotros hacemos que el Espíritu Santo se enclaustre en nuestro ser, dominado por nuestra mente, por nuestra voluntad, y no, a Él no lo dejamos hacer, y no lo dejamos ser. Lo tenemos dominado en nuestra cárcel muchas veces, porque nuestro raciocinio nosotros manejamos y manipulamos todo. Y no dejamos que el Espíritu Santo fluya, nos guíe, nos instruya a nosotros. Y es lo que nosotros deberíamos hacer. Entonces, ese Espíritu Santo ya está en la iglesia, ya está en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Colosenses capítulo 1, 18 nos dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tengáis preeminencia. ¿Quién es la cabeza? Jesucristo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Nosotros. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En la iglesia. ¿Y quiénes le componen la iglesia? Nosotros. Amén. Primera de Corintios capítulo 12, 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Me van siguiendo? Voy a leer del 12, voy a volver atrás, voy a leer del 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, siendo judíos, griegos, siendo esclavos o libres, y todo se nos dio a beber en un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Y todo fuere oído, ¿dónde estaría el olfato? Es decir, el apóstol Pablo hace una analogía espectacular, la encuentro yo, que habla del cuerpo del ser humano, que es la iglesia. Y en la iglesia nosotros tenemos distintas funciones. Hay pastores, hay salmistas, hay oradores, hay gente que está al servicio, hay evangelistas, hay, en fin, muchos dones y talentos que Dios dejó en la iglesia para que ésta funcionase. Y no puede decir el oído por qué yo no soy nariz, o el ojo decir por qué yo no soy oreja. Todos cumplen una función y eso es espectacular. Esa función la cumple el cuerpo, que es la iglesia y que somos nosotros. Y Jesucristo es la cabeza de la iglesia. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? En medio de su iglesia. En su iglesia instalado. Amén. Instalado en su iglesia. Aleluya, en el nombre de Jesús. Ahora fíjate, esa iglesia que Cristo dejó para que avance, para que crezca, tenemos que predicar el evangelio, ahí están los evangelistas, tenemos que orar por los enfermos, restaurar a los caídos, resucitar a los muertos, tantas cosas. En la semana pasada hablé de eso y todo lo que tenemos que hacer como cuerpo, como iglesia, ¿cierto? Mientras uno está haciendo una cosa, estos otros hacen otra, hay un cuerpo entero trabajando por una sola objetivo, ¿no es cierto? Cumplir la obra, cumplir la gran misión, ¿cierto? En el libro de Mateo dice algo que es bien interesante y que jamás nosotros debiéramos de dejarlo, olvidarnos de aquello. En el capítulo 16, versículo 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo le dije que estaba activado
activo, en acción, el espíritu de maldad. El misterio de la maldad que es encabezado por Satanás, el diablo. Pero también dice que las puertas del Hades, que está encabezado por Satanás, el diablo, no prevalecerán contra la iglesia. Eso quiere decir que Satanás, el diablo, no tiene ningún dominio, ni puede hacer ninguna acción contra la iglesia, porque la iglesia está guiada por el Espíritu Santo. Y dice la palabra que hay aquel que detiene al hacedor de maldad. Si el Espíritu Santo está en nosotros, si el Espíritu de Dios está en la iglesia, Satanás no tiene ninguna posibilidad de destruir la iglesia. Ninguna posibilidad. Ninguna. En eso quiero que nosotros nos quedemos tranquilos. Ahora no quiero decirte que no dejes de orar, porque tenemos que orar, porque tenemos que evangelizar, porque tenemos que crecer, porque tenemos que leer la Escritura, porque tenemos que aprender, porque tenemos que recibir revelación, porque tenemos que recibir sabiduría, porque tenemos que dar consejo, porque tenemos que tener una palabra fresca, viva y eficaz para toda aquella persona que la necesite en el momento adecuado. ¿Me entiendes? No podemos nosotros decir, ¿sabes qué? Espérame, voy a ir a buscar mi Biblia. Tú debes tener el mensaje aquí en la boca, al tiro, ya. Cuando tú vas en la micro o en el trabajo, cuando tú estás en algún lugar y alguien dice, ¿sabes que tengo tantos problemas? A ti se te encendió la mecha y te dice, aquí le voy a dar un mensaje, una palabra del Señor. Hace unos días atrás, una semana atrás, me llevaron a orar por una casa, ya lo conté el otro día. ¿Qué hice yo? Lo primero, presentarle a Cristo. Lo primero. Hoy día esto yo lo tengo claro. Yo tengo que presentar a Cristo y lo presenté. Esa es mi función. Y después oré por esa casa, ungí esa casa. ¿Me entiendes? Es nuestra tarea, pero no podemos dejar que Satanás avance. Nuestra función de nosotros es nosotros avanzar. No que Satanás avance. Nosotros avanzamos porque somos iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo. Y porque el Espíritu Santo está en nosotros, que nos guía, que nos instruye, que nos habla, que nos acaricia. Amén. Amén. Ahora déjame para ir cerrando todo esto. ¿Te diste cuenta la vuelta que me pegué? ¿Sí? Mira, de nuevo, el Espíritu Santo se movía, aleteaba sobre las aguas, la faz de las aguas, e iba de aquí para allá y de allá para acá. Viene donde Jesús, porque ahí es el lugar que encuentra reposo. El cuerpo de Jesús es la iglesia, Cristo es la iglesia, nosotros somos la iglesia, Cristo está en la iglesia, nosotros estamos en Cristo. El Espíritu Santo está en la iglesia. Por lo tanto, escúchame bien lo que te voy a decir para ir cerrando esto. Cuando le está diciendo la Biblia aquí en el libro de Colosenses, la voy a leer de nuevo. Cuando le está diciendo a la iglesia, cuando le está diciendo la Biblia, cuando la Biblia está diciendo, cuando está diciendo, el misterio de iniquidad está en acción, solo que hay alguien, solo que hay quien, ese quien es la iglesia. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y cuando la iglesia sea sacada de la tierra, sí, ahí recién Satanás va a tener completa libertad para hacer todas aquellas cosas que tiene que hacer o que va a hacer. ¿Sí? Por lo tanto, el Espíritu Santo está en la iglesia y la iglesia es la encargada de tener a Satanás, el diablo. Dice la Escritura en el libro de Mateo, ya te lo leí, que las puertas de la no prevalecerán contra la iglesia. Es la iglesia el que tiene el máximo poder. Y la iglesia, mira, yo lo escribí. El Espíritu Santo está en la iglesia, por lo tanto, la iglesia detiene a Satanás, el diablo, guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos guía, nos instruye, nos capacita, nos habla, nos dirige. Y nosotros somos la voz audible que le decimos a Satanás, para Satanás.
Detente, Satanás, porque con la iglesia tú no vas a poder. Amén. Es nuestra tarea, queridos hermanos, quien me esté escuchando, es tu tarea, es mi tarea como iglesia de frenar el accionar de Satanás, el diablo. Que no traiga más pandemia, que no traiga más enfermedades, que no traiga más conflictos, que no traiga más divisiones, que no traiga más guerra, que no traiga un montón de otras cosas que Satanás trata de meter. Que no se aprueben más leyes para destrucción de niños, como la ley de, ¿cómo se llama esta ley? De diversidad de género, como la ley de adopción de niños por matrimonios homoparentales, como son los matrimonios homosexuales. Que no avance más la ley no de adulterio, digo la ley de aborto, como aborto libre. La Cámara de Diputados acaba de aprobar la semana pasada la eutanasia aquí en Chile. ¿Me entiendes? Y Satanás sigue avanzando. Y yo te digo, iglesia, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No me gustaría que Jesucristo viniera y nos dijera, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces yo te dejé escrito todo esto? Tú nunca lo entendiste, no lo quisiste entender, no lo leíste con raciocinio, lo leíste con inteligencia, pero yo no te pedí que lo leyeras con inteligencia ni con raciocinio, yo te pedí que pidieras sabiduría y revelación del cielo para poder entender esto, para que pueda ocupar tu lugar, para que pueda ocupar tu función, para que pueda ocupar tu asignación, para que pueda ocupar tu posesión que tú tienes. Amén. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Vamos a orar.